acompañan los expositores Andrés Luco y Luz Angélica Fredes, a quienes les doy la bienvenida. Andrés es ingeniero civil industrial eléctrico y magíster en ciencias de la ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También es MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez y PDE de la Universidad de los Andes. Su experiencia laboral es de más de 14 años en cargos gerenciales de empresas de retail, industriales y de servicios. Él es mentor de negocios, empresario y director de empresas. Por su parte, Luz Angélica es ingeniero civil industrial de la Universidad Diego Portales, es trainer y máster en programación neurolingüística. Su experiencia laboral tiene más de 15 años en cargos gerenciales en el mercado automotor, más de 8 años como empresaria, 4 años como directora empresarial y más de 800 horas como coach en programación neurolingüística, enfocado en personas y empresas. Andrés, ya veo que pusiste bien tu presentación, entonces te doy el pase para que puedas comenzar. Tienes que habilitar tu micrófono. Les cuento a los asistentes antes de que comencemos que pueden hacer sus preguntas en el chat, las pueden ir escribiendo y nosotros las vamos a ir recopilando y al finalizar la charla la vamos a seleccionar y leer ahí para que los expositores puedan responder. Ahora sí, Andrés, te doy el pase. Perfecto, muchas gracias Nicole por la presentación. Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta primera de las 3 charlas de neurociencias, de cómo usar la programación neurolingüística para distintas actividades dentro de nuestra empresa. Y hoy día vamos a hablar específicamente de cómo comunicar apropiadamente nuestras estrategias comerciales. Una breve descripción nuestra, Nicole ya nos presentó. Nosotros vamos a estar en estas 3 charlas juntos, acompañándolos y comentando, dando algunos tips, contestando algunas preguntas que puedan ir surgiendo. Bueno, partamos ya desde la base, como es la estrategia comercial. Cada vez que desarrollamos una estrategia comercial, tenemos que básicamente cumplir 4 grandes etapas, que las vamos a ir revisando en cada uno. Primero tenemos que elegir cuál es la estrategia que vamos a usar. Hay varias, hoy día vamos a hablar de algunas de ellas, porque no tenemos el tiempo suficiente como para tocarlas todas. Una vez que las elegimos, tenemos que ver cómo las planificamos, qué vamos a hacer. La planificación es muy importante para poder lograr los resultados que queremos tener. La ejecución también es muy importante, y aquí entra mucho esto de la neurociencia, programación neurolingüística, y ahora vamos a ver un poco cómo funciona todo esto. Para poder comunicar, para poder entregar y obtener los resultados que nosotros andamos buscando. Entonces, vamos ya directo a algunas estrategias comerciales. Probablemente todos nosotros tenemos nuestra página web que a veces nos quejamos de que no funciona. Pero ¿y qué tal si le damos una mirada distinta, un poco aprovechando esta metodología? Entonces, ¿cómo planificamos y cómo ejecutamos esta estrategia? Lo primero que tenemos que hacer es identificar, esto es parte de la planificación, cuál es nuestro mercado objetivo, a quién queremos llegar, quién es nuestro cliente, qué cosas le motivan, qué cosas le gusta, qué beneficios le vamos a entregar, cómo se los vamos a comunicar. Tenemos que preocuparnos de la estructura, tiene que ser una página web que sea rápida, eficiente, tenemos que elegir un cierto lenguaje de programación, tenemos que elegir si vamos a usar una plantilla o vamos a hacer el diseño nosotros. Los contenidos también son parte importante, las imágenes que vamos a usar, los textos, si vamos a usar o no videos, vamos a tener o no vamos a tener un blog, vamos a usar testimonios de nuestros clientes, cuáles van a ser los llamados a la acción que vamos a tener, de manera de que nuestro cliente ejecute las cosas que nosotros estamos esperando. Vamos a tener o no posicionamiento web, el famoso SEO. ¿Cómo lo vamos a hacer? Posteriormente nos vamos a la etapa ya propiamente del diseño. Gráficas de calidad, cómo es la experiencia usuario, cómo vamos a facilitar la navegación. Vamos a tener o no formularios de contacto que nos permitan de una u otra forma que nuestros posibles o nuestros prospectos, nuestros posibles clientes dejen sus datos y por lo tanto vayamos generando y creando base de datos. Y tiene que ver con la estructura también, tiene que ser un diseño que sea hoy día responsive, básicamente se adapte a la navegación vía teléfonos celulares. Posteriormente, una vez que ya tenemos todo eso armado, tenemos que recurrir al lanzamiento. ¿Cómo lo vamos a planificar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a ordenar y armar
para que sea un lanzamiento exitoso. Y finalmente lo otro que tenemos que tener es las métricas. ¿Cuántos son nuestros visitantes? ¿Cuál es la tasa de rebote? ¿Cómo es la velocidad de nuestro sitio web? ¿Qué tipo de tráfico estamos obteniendo? ¿Estamos llegando al cliente que queremos o no? Todas estas herramientas, hay hoy día un montón de herramientas vía Google que nos permiten hacer esta métrica, este análisis, esta optimización, de manera de ir a hacer que nuestra página web funcione apropiadamente. Entonces ya tenemos bien claro cómo tenemos que armarla, como una estrategia comercial. En unos minutos más vamos a ver cómo la comunicamos y cómo llevamos esta página web, a comunicarlo de una manera que sea apropiada. Otra estrategia que también vamos a revisar en un ratito más desde la mirada de la programación neurolingüística son las redes sociales y redes de negocio. ¿Qué tenemos que hacer acá? Primero, al igual que en la estrategia anterior, tenemos que identificar cuál es nuestro mercado objetivo, cuáles son sus intereses, cuáles son los focos que esta persona busca. ¿Por qué? Porque dependiendo de eso tenemos que elegir la plataforma adecuada y aquí muchas veces nos caemos. Tenemos plataformas como Facebook, por ejemplo, que nos permiten generar comunidad. Instagram tiene que ver con toda la parte visual, mostrar productos. Después tenemos Twitter que básicamente ¿para qué se usa? Se usa para compartir noticias, para compartir comentarios, para compartir estudios. Tenemos LinkedIn. LinkedIn es una web de negocio, una web profesional, donde buscamos y ofrecemos servicios personalizados y muy especializados. Tenemos YouTube también. Básicamente YouTube se utiliza para generar manuales, contenidos, experiencias. Entonces, dependiendo de quién es nuestro público objetivo, qué plataforma vamos a utilizar para poder llegar de una mejor manera a ellos. Primero tengo que llegar a ellos para poder después comunicarles. Después tenemos que ver cuáles son los contenidos que vamos a tener. Tenemos que tener una pauta de publicación. Tenemos que definir si queremos cantidad o calidad. Entregar contenido que agregue valor, no contenido de venta. Tratar de humanizar estos contenidos de manera a poder llegar apropiadamente a nuestros interlocutores. Llamados a la acción súper claro, súper preciso, en días y horarios específicos, dependiendo de la red social, dependiendo de nuestro público objetivo, qué horarios vamos a utilizar. Tenemos que preocuparnos también del largo de los textos. Ahora, para poder mirar esto y poder definir bien cuál estrategia de contenido es una estrategia razonable, interesante, también tenemos que mirar qué es lo que hace nuestra competencia. Entonces, no perdamos nunca de vista la competencia. Posteriormente tenemos el tema del diseño. También, ¿qué gráficas vamos a usar? Vamos a usar videos, imágenes, al igual que en la web. Y finalmente tenemos que medir también. Lo que no se mide, no se controla. Lo que no se controla, no se mejora. Entonces, ¿qué seguidores vamos a tener? ¿Cómo vamos a compartir? ¿Qué tipo de relacionamiento tenemos con ellos? ¿Están leyendo? ¿Están visitando? ¿Están compartiendo los contenidos que nosotros dejamos? Son las cosas que tenemos que ir viendo. Otra estrategia que también es interesante de ver y que también podemos aplicar esto de la programación neurolingüística tiene que ver con el correo masivo. Nuevamente, para poder implementarlo apropiadamente tenemos que definir bien nuestro mercado objetivo. Tenemos que ver bien quiénes son nuestros clientes, dónde están, qué es lo que andan buscando, tener un registro web, tener bases de datos segmentadas. ¿Por qué? Porque después el diseño de contenido va a ir apropiado o dirigido a las cosas que ellos valoran, que ellos buscan. Entonces tiene que ser un remitente confiable, con un mensaje atractivo. Y aquí nuevamente entra la programación neurolingüística. Con imágenes de calidad, con poco texto, hablar mucho de los beneficios, con informaciones de contacto, porque muchas veces nos caemos ahí. No cerramos bien en el llamado a la acción, en qué es lo que tiene que hacer nuestro lector para poder interactuar con nosotros. ¿Qué es lo que buscamos? Que nos vea, que nos siga. Tenemos que preparar el envío, hay que elegir bien el horario, el día, y utilizar hoy día hay un montón de herramientas que se pueden usar de tecnología. MailChimp, Zoho, hay varios, Constant Contact, HubSpot, de manera de poder no solo preparar y enviar esta información, sino que adicionalmente también ser capaces de medir, de analizar, de hacer seguimiento, ver de nuestra base de datos cuántos correos rebotaron, cuántos están correctos o no, cuántas bajas hubo, o sea, cuántos se desuscribieron,
¿Cuántos nos enviaron a spam? Podemos usar aquí algunas campañas tipo AB, que se llaman, que son campañas que nos permiten probar dos estrategias comerciales, o sea, dos estrategias de comunicacionales, perdón, no comerciales, eh, y automáticamente se va redirigiendo los que mejor funcionan. Tenemos que mirar las tasas de apertura. ¿Quién lo abrió? ¿Quién abrió nuestro mensaje? Por género, por edad, por ciudad, por horario, y finalmente, y no menos importante, cómo fue la conversión. ¿Logramos obtener los resultados que queríamos de nuestro mailing masivo? ¿Cuántos realmente se contactaron? ¿Cuántos realmente se inscribieron? Otra estrategia que también es interesante mirar es el telemarketing. Te dirán, bueno, telemarketing es llamada por teléfono. No necesariamente eso. También requiere una planificación, también requiere una preparación. Si es que yo voy a llamar, primero lo que tengo que hacer es vencer el miedo. Y aquí hay algunas técnicas que también vamos a ver un poquito más adelante. Tenemos que segmentar apropiadamente la base de datos, definir nuestros objetivos comunes, qué es lo que queremos lograr, preparar un guión, y esto es súper importante, un guión que me presente yo, que presente mi empresa, contarle a nuestro cliente cuál es el objetivo final de nuestro llamado, un cierre atractivo, interesante, que haga que nuestro contacto con la persona que está al otro lado nuestro pueda podamos cerrarlo, podamos obtener el resultado que andamos buscando. Hay ciertos horarios que son mejores que otros para poder llamar. ¿Cuáles son esos horarios? Tenemos que también determinarlo. Ahora, durante la llamada, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ser amables con quien nos contesta, presentarnos, aplicar el guión, por supuesto, porque muchas veces tendemos a hacer un guión, a escribirlo, dedicamos mucho tiempo a eso y finalmente no lo seguimos. Lo más probable es que nos hagan ciertas objeciones que también que tenemos que manejar, que tenemos que ordenar y ser capaces de manejar, valga la redundancia. O sea, tenemos que tener un guión que también nos permita resolver eso. Tenemos que despedirnos amablemente. Ojalá en la llamada poder actualizar los datos de contacto de nuestro contacto, de nuestra contraparte. Registrar la llamada. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál es el paso siguiente? ¿Tengo que volver a llamar? ¿Me van a llamar de nuevo? Compró y por lo tanto generamos este contacto y este objetivo que andamos buscando. Y por último también tenemos el análisis y seguimiento, o sea, ok, ¿cuántas ventas hicimos? ¿Cuántas llamadas estamos haciendo por hora? ¿Cuál es la eficiencia de nuestra llamada? ¿Cómo es nuestro túnel, nuestro embudo de venta? ¿Estamos llamando mucho? ¿Dónde nos estamos cayendo? Y poder ir de alguna manera también revisando y rearmando y reorganizando nuestro guión, haciendo las mejoras que corresponda para que la llamada sea cada vez más eficiente. Otra estrategia comercial que también es importante y también requiere de mucha comunicación tiene que ver o es el famoso networking. ¿Qué es el networking? Networking no es ir a una reunión, es ir, pero participar, asistir y cumplir ciertos objetivos, ciertas tareas, ciertas cosas bien concretas. Lo primero que tenemos que hacer es prepararnos, o sea, decir, ok, ¿a qué voy a ir? ¿Cuál es mi objetivo para poder ir a una reunión de networking? Por lo tanto, entendiendo bien qué es lo que quiero, tengo que elegir de los grupos. No todos los grupos sirven para lo mismo. Por lo tanto, grupos, asociaciones o lo que fuera, ad hoc a este gran objetivo que yo quiero tener. Ir a conocerlo, conocer cuáles son sus reglas, su código de ética, sus códigos de vestimenta, de manera de poder, de alguna manera, hablar de tú a tú. Tengo que preparar mis materiales. ¿Qué tengo que hacer acá? Tengo que llevar tarjetas de visita, tengo que llevar un cuaderno, tengo que llevar un lápiz para poder ir anotando cuáles son los próximos pasos, los contactos que estoy haciendo, los compromisos que voy adquiriendo. Me tengo que vestir apropiadamente, según la ocasión. Si el grupo al que voy a ir usa chaqueta y corbata, debo ir con chaqueta y corbata. ¿Por qué? Porque con eso soy uno más. Tengo que tener un discurso, un pitch de 60 segundos, armado. ¿Por qué? Porque me permite presentarme a mí, me permite presentar la empresa, me permite decir por qué soy bueno, qué garantías hago, cuáles son los beneficios. Pero sobre todo, al igual que en el telemarketing, un llamado a la acción concreto. ¿Qué es lo que quiero lograr de esta reunión? Ahora, durante el evento, ¿qué tengo que hacer? Lo más probable es que me dé susto acercarme. Bueno, tengo que vencer ese miedo. ¿Cómo? Practicando. Ser profesional,
entablar conversación, tratar de conversar con la mayor cantidad de gente posible, ser muy bueno preguntando y escuchando. Y aquí entra mucho la programación neurolingüística. ¿Cómo hacer buenas preguntas? Preguntas que me permitan conocer al otro, me permitan ayudarlo, me permitan abrirle puertas para lo que anda buscando. Usar, analizar la programación verbal y la no verbal. Esto también tiene que ver con programación neurolingüística. No solo escuchar lo que nos están diciendo, sino que ser capaces de analizar el cuerpo, los movimientos de la otra persona y por lo tanto también entender si lo que nos está diciendo es cierto o no, o qué tan interesado está en lo que estamos conversando. Despedirme en forma amable, agradecer los contactos que me están entregando y sobre todo, finalmente el seguimiento. Hay ciertos compromisos que yo voy a adquirir, hay ciertos acuerdos, mantenerme en contacto, hacer seguimiento a las reuniones. Todo eso me va a permitir, de una u otra forma, poder obtener estos nuevos contactos de negocio que yo voy haciendo, redes de negocios profesionales, que me permiten hacer que mi empresa, mi negocio, vaya mejorando y vaya creciendo. Otro importante estrategia comercial tiene que ver con mi local, con mi oficina. ¿Dónde voy a ubicarme? ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces, para poder planificar apropiadamente estrategia, tengo que entender primero dónde debo estar. La accesibilidad, la visibilidad, la cercanía son variables importantes para poder tomar en cuenta al momento de instalar o al momento de habilitar mi oficina. Ojalá estar cerca de los servicios básicos, de manera que si tengo que salir, poder de alguna manera invertir el menor tiempo posible. Tiene que ser fácil de llegar, tiene que haber estacionamiento para que mis prospectos o mis clientes vayan de una manera fácil. Tengo que estar en la vereda correcta, donde está el flujo de gente, si es que mi negocio lo amerita. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que, como resultado, esta estrategia comercial funcione de una mejor manera. Me tengo que preguntar cuál es el tamaño óptimo de la oficina y local. ¿Para qué? Para que la gente pueda acceder, pueda ir, se sienta, tener un presupuesto. Tengo que pagar arriendo, tengo que comprar ciertos muebles, tengo ciertos insumos básicos que los que tengo que pagar. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque de alguna manera me permite saber cuánto es lo mínimo que tengo que vender para poder al menos pagar todos mis gastos. La habilitación, ¿qué voy a usar? ¿Cómo es la iluminación? ¿Qué colores voy a usar? ¿Qué aromas? Si se fijan, son herramientas que de alguna manera nos permite también sacar el máximo provecho de cada una de esta estrategias y que nuestra oficina realmente sea una herramienta de venta. Y después en el uso, básicamente es cómo voy a recibir a la gente. Voy a tener un guión de bienvenida. ¿Cómo los voy a coger? ¿Les voy a ofrecer café, agua, chocolate? ¿Cómo los voy a atender? Pero no olvidarnos de la despedida. Ok, ¿cómo me despido de cada uno de ellos de manera de que la sensación, la experiencia, y es una experiencia estén dispuestos a volver y no solo vuelvan, sino que además vuelvan con sus conocidos, con sus amigos, con sus referidos. Entonces ustedes pueden ver aquí hay varias estrategias que son bastante comunes, pero cuando nosotros le incorporamos esta planificación por un lado, planificación y ejecución, pero por otro lado le ponemos el componente de programación neurolingüística que tiene que ver con el cómo los comunico, de una u otra forma también voy sacando un mejor resultado para ellos. Y para esto me gustaría dejarle el pase a Luz Angélica para que nos cuente cómo aplicar esta herramienta a todas estas estrategias que revisamos brevemente hace unos minutos atrás. Luz Angélica, le dejo su pantalla. Gracias, Andrés. Buenos días a todos, bienvenidos. Muchas gracias por este tiempo y esta oportunidad de poder compartir con todos ustedes lo que para mí significa una maravilla, que es la programación neurolingüística y el poder que esto nos permite transmitir de forma eficiente y efectiva aquello que sí deseamos. Bueno, irán viendo y escuchando y conectando a partir de estos minutos que estaré compartiendo con ustedes, que hay palabras que probablemente repetiré más, que en algún minuto ya vamos a ir entendiendo el porqué de esta repetición. Brevemente les quiero compartir qué es la programación neurolingüística y desde dónde proviene. La programación neurolingüística utiliza patrones universales de comunicación
para intervenir en procesos tales como el aprendizaje, la superación de estrés, gestiones de conflicto, comunicación eficiente. Su origen viene aproximadamente en 1976 con Richard Bandler y John Grinder, que ellos se dedicaron a investigar los procesos que hacen que transmitamos nuestra representación del mundo a través del lenguaje. Si nos vamos más específicamente a qué es la programación neurolingüística y de la definición de cada una de las palabras que la componen, la programación sabemos que es organizar una secuencia de pasos ordenados a seguir. Es un conjunto de instrucciones que se encuentran relacionados entre sí. Eso es por definición programación. Por otra parte tenemos neuro, que se refiere a los procesos neurológicos de los sentidos que usamos en pos de procesar el pensamiento. Todo nuestro pensamiento se procesa y percibimos la realidad a través de ellos con nuestros 5 sentidos. Por otra parte tenemos lingüística, que son los procedimientos neurológicos que se expresan mediante un doble lenguaje, y Andrés nos hablaba de verbal y corporal, y además son conscientes e inconscientes. Pues bien, ¿qué pasa con esto? El lenguaje, por tanto, genera una imagen en nuestro cerebro, inevitablemente. Esta imagen nos genera una emoción, y esta emoción es la que nos permite hacer o no hacer. Y aquí viene el llamado a la acción. Si lo que yo digo genera una imagen en mi cerebro, que me genera una emoción, y el ejecutar, ¿cómo entonces comunico eficientemente en estas estrategias comerciales que nos contó Andrés, de forma tal que lo que yo deseo obtener se cumpla? Y aquí ya partimos con temas que tienen que ver con la comunicación. La comunicación es la transmisión del lenguaje de señales mediante un código común que ya nos activa y nos muestra que tenemos un emisor y un receptor. Y esto es un proceso de intercambio con una información y un objetivo específico. La programación neurolingüística usa las presuposiciones, que son elementos anteriores que se dan por definición, y aquí podemos vincular conceptos a partir de las presuposiciones de programación neurolingüística, que ahora le llamaré PNL, con conceptos como calidad, responsabilidad y realidad, que están presentes en todas nuestras comunicaciones de nuestras estrategias comerciales. Así, por ejemplo, la calidad de la comunicación se mide en resultados. Efectivamente, cuando yo tengo estrategias comerciales, y como decía Andrés, debemos ser capaces de medir aquello que estamos comunicando. Por lo tanto, debemos establecer resultados específicos, ver para creer. Así funciona el cerebro. Luego tenemos conceptos como la responsabilidad, y la vemos presente en esta presuposición de la programación neurolingüística, que la responsabilidad del resultado de la comunicación es del comunicador. Por tanto, si yo tengo una estrategia comercial, si yo implemento una estrategia comercial en mi empresa o en lo que yo estoy haciendo, la responsabilidad es mía de ser eficiente en aquello que deseo comunicar para obtener un resultado esperado. Y luego, la realidad. ¿Qué pasa con la realidad del interlocutor o del emisor y el receptor? Que todos captamos la realidad a través de un sistema representacional llamado VAC. ¿Qué quiere decir esto? VAC viene de visual, auditivo y kinestésico, todo lo que tiene que ver con movimiento. Y aquí entran nuestros 5 sentidos a jugar un rol fundamental. Algunas personas perciben la realidad desde lo que ven, otros perciben la realidad desde lo que escuchan, y otros perciben la realidad desde lo que sienten, huelen, tocan, saborean. Y vamos a ver más adelante cosas y ejemplos más específicos. Por otra parte, tenemos algunas características de la comunicación. Esta debemos considerarla que tiene que ser espacial. Debemos transmitir información que comprenda los beneficios de lo que estoy ofreciendo en una espacialidad ilimitada. Por otra parte, tiene que ser temporal. Aquellos que son líderes, que son gerentes o dueños de empresa, deben aprender o ya lo deben tener incorporado. Cada vez que solicitamos algo, le damos una temporalidad, lo solicitamos en un tiempo determinado. Lo mismo pasa con nuestros servicios, debemos explicarlos
estos beneficios en función de la temporalidad de ellos. Cuánto tiempo, si es una oferta, cuánto tiempo dura la oferta. Y vamos entregando información más certera y específica en pos de lo que nosotros nuevamente deseamos. Y por otra parte también importante comunicar, mostrar y conectar de las habilidades que este producto, este servicio o esta solicitud está requiriendo o voy a percibir a partir de lo que el producto que yo tenga. Todo esto comunicado ¿dónde? En nuestras estrategias comerciales. Sin embargo, tenemos también que identificar algunas características de nuestro receptor, que es nuestro público, a quien deseamos llegar. Y ya vamos a entrar más específicamente en algunas características de personalidad de nuestros receptores. Tenemos receptores que van a moverse en un eje que va desde lo emocional a lo racional, que además en este eje de coordenadas, desde lo introvertido a lo extrovertido se van a mover. Y nos van a generar 4 cuadrantes con características de personalidad muy específicas, que nos van al conocer esto, nos permite fácilmente comprender y comunicarnos. Así, por ejemplo, le tengo que entregar información a aquella persona que es más racional e introvertida, que sus características van a ser de prudencia, muy precisa, muy específico en algo, muy reflexivos, aquella persona que sus decisiones las va a tomar en base a todo lo que tenga como información muy precisa, dado que es prudente y reflexivo. Tenemos por otra parte aquella persona que está racional, si ustedes ven en el cuadro arriba, nos vamos a lo racional y a lo extrovertido. Son aquellas personas muy competitivas, muy exigentes, muy decididos. Yo digo, somos un elefante en cristalería. Imagínense un elefante en cristalería. Entra, decide y quiere en dos tiempos tener la información y poder concretar. Por otra parte, tenemos aquellas personas que también toman sus decisiones y se mueven mucho más cómodamente, que van desde lo emocional y lo introvertido. Son personas empáticas, atentas, pacientes. Son personas que siempre están pensando en cómo va a intervenir o interferir esta decisión en los otros. Ya les voy a contar un poco más cómo se mueve esto en algunos cargos de las empresas y lo van a identificar mucho mejor. Y tenemos finalmente aquella persona que se mueve, que es extrovertida y muy emocional. Esa es la persona sociable, la entusiasta, la persuasiva, la que siempre está tirando para arriba al equipo. Por lo tanto, podemos identificarlo esto también en algunos cargos. Así, el que está dentro del cuadrante azul es más orientado hacia las finanzas, nuestro gerente de finanzas, nuestro gerente de administración y finanzas, tiene estas características de puerta cerrada, muy concentrado y que siempre necesita tener toda la información muy detalladamente para poder tomar una decisión. Luego tenemos los gerentes de venta, los gerentes generales o en los cargos de venta, son personas muy competitivas, exigentes y decididos, donde la precisión los pone nerviosos. Entonces, cuando entra el área de venta a conversar con el área de administración y finanzas, comienza a ponerse nervioso el de venta, a tiritar la vena, digo yo, y el de finanzas se pone más angustioso porque necesita toda la información y el otro necesita terminar rápido una decisión. Tenemos el verde, que va a caracterizarse más por ser el gerente de recursos humanos, que todos estén bien, y el de marketing, que es el sociable, entusiasta y persuasivo. Así como tenemos características de personalidad y las podemos asociar a cargos, también tenemos que comprender que nuestro interlocutor o persona a quien le voy a comunicar mis estrategias comerciales tienen elementos que nos permiten percibir la realidad de acuerdo a los sentidos. Y aquí entra el back. Tenemos nuestro visual, que es la capacidad de recordar imágenes, crearlas que hemos visto antes o imaginar. Y esto nos permite generar eventos que van a suceder. Tenemos por otra parte el auditivo, que percibe todo a través de el sentido de la audición. Como yo digo, sale de la boca y entra por el oído. Todo aquello que genera estas ondas, sonidos, hay personas que perciben la realidad mayoritariamente por este sentido. Y por otra parte, el kinestésico, que tiene la capacidad de recordar aromas, sabores, sensaciones. Y nos vemos enfrentados entonces a un conjunto de personas
que les debemos transmitir, que perciben desde lo visual, desde lo auditivo, desde lo kinestésico, que toman sus decisiones desde sus características de personalidad roja, azul, amarillo, verde, y debemos generar un conjunto de información para que todos ellos comprendan al mismo instante aquello que yo estoy comunicando. Así, por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos. Podemos avanzar con la siguiente lámina. Gracias. De palabras muy específicas que vamos a comenzar a utilizar cuando queremos compartir información a un visual, a un auditivo o a un kinestésico. En palabras visuales vamos a ver que se caracterizan por tener sustantivos, adjetivos y verbos que son muy específicos. Apariencia, así el visual, la palabra apariencia le hace sentido, claridad, figura, bonito, coloreado, aclarar, todo, si ustedes se van fijando o van escuchando, percibido a través de lo visual. Por otra parte, el auditivo, palabras como armonía, audiencia, carcajada, comentario, discurso, ruido, locuaz, son palabras que como digo yo, es como cuando activan activo la percepción, cuando me pongo atento, cuando miro atentamente aquello que me están diciendo, escucho atentamente aquello que me están diciendo o percibo muy claramente aquello que me están diciendo. Y por otra parte tenemos el kinestésico, que se manifiesta a través de palabras como abrazo, carga, exaltación, latido, posición. Si ustedes se fijan y conectan y dan cuenta, estas palabras, cada una tiene un sistema representacional, visual, auditivo y kinestésico. Las usamos mayoritariamente, todos tenemos los tres canales, sin embargo, usamos y percibimos la realidad mayoritariamente por uno. Vamos. Algunos ejemplos de palabras que podemos usar o de frases con las que nos encontramos, y acá nos empezamos a sentir identificados, y ya les voy a contar un ejemplo más claro para aquellos que tienen hijos. Visual. Los visuales usan palabras o frases o metáforas que son parecidas como el futuro es negro. La verdad es que para mí el futuro es maravilloso, es siempre iluminado. Ahora me queda claro, claro como el agua. Se me prendió la ampolleta. No es todo blanco o negro. Personas que utilizan metáforas de este tipo, ustedes podrán dar cuenta de que son más visuales. Por tanto, ¿qué palabras van a usar? Aquellas que están en la columna de visual. Por otra parte, auditivo, tenemos ejemplos de frases o metáforas que usa la gente. Es: me alegra oír eso. Deja que te lo explique. Escúchame. Cuando alguien dice enfáticamente escúchame, esa persona debemos hablarle con nuestro canal auditivo. Usar solamente palabras que contengan el canal auditivo. Y por otra parte, el kinestésico. Dice las cosas con tanto tacto, o puso el dedo en la llaga. Tengo los pies bien puestos sobre la tierra. Esas personas, si se fijan, tiene que ver con movimiento aquellas frases y metáforas que estamos usando. Por otra parte, tenemos algunas palabras que son palabras mágicas, llamamos. Estas palabras mágicas nos permiten compartir de forma más neutra, o sea, de llegar simultáneamente a los tres canales. Y estas palabras mágicas las podemos agrupar en aquellas que nos transmiten espacialidad, temporalidad y algunas habilidades. Palabras mágicas como, por ejemplo, expandir, más allá, antes. De temporalidad, si bien antes también podría estar dentro de temporalidad, tiene que ver más con lo espacial. Después, ahora, hoy. Habilidades, trabajo, amistad, carrera, son palabras específicas que ustedes pueden usar en su comunicación a los clientes en estas estrategias comerciales que Andrés ya nos contó. Por otra parte, palabras neutras que siempre van a transmitir información y le van a hacer sentido a la persona que las está viendo, escuchando, o a aquella persona que las está percibiendo. ¿Se fijan que uso viendo, escuchando, percibiendo? Y con esto
consigo que todos ustedes que están en este minuto mirándonos, escuchándonos y percibiéndonos, atiendan y comprendan lo que nosotros les estamos compartiendo. Bueno, estas palabras neutras son, por ejemplo, analizar, buena intención, consciente, comprender, compartir, dar cuenta, experimentar, entender, explicar, importante, interesante, riqueza, respeto, realidad. Son palabras que me han ido escuchando y viendo en estos minutos que ya llevamos conversando. Bueno, veamos un ejemplo concreto del uso de estas palabras. Hoy estamos dando cuenta de la importancia que tiene comprender a través del análisis del lenguaje, compartir un mensaje poderoso. Son palabras que pueden sonar o pueden generar un discurso grandilocuente. Sin embargo, son palabras utilizadas por nosotros diariamente que cuando comprendemos y damos cuenta de que este uso nos permite entregar un mensaje efectivo y eficiente. ¿Y a qué me refiero con efectivo y eficiente? Que voy a obtener el resultado deseado cuando emito este mensaje. Las comenzamos a usar y a estructurar, incluso hasta para mandar un correo. Y aquí les voy a contar un ejemplo del día a día que algunos se sentirán muy reflejados. Muchas veces, yo tengo hijos, a nuestros hijos les decimos, y están con el celular o con el juego, no sé, y no nos miran. Yo soy visual, por lo tanto, yo percibo la realidad a partir de lo que veo mayoritariamente. Y le digo, escúchame, y no me mira. Y yo le digo, mírame, porque te estoy hablando. Esa persona, mi hija, es auditiva, no necesita mirarme, ella solo necesita escucharme y con eso ella percibe la realidad de lo que yo le digo. Y muchas veces las interferencias o las discordancias se nos generan a partir de que no comprendemos o no conocemos el canal de nuestro interlocutor. Con los ejemplos de frases y metáforas que usa cada uno de los canales, nos es mucho más fácil. ¿Cuándo percibo esto? En los primeros 30 segundos de comunicación. ¿Cómo transmito entonces a nuestras estrategias? Vamos a avanzar ahora y vamos a ver más específicamente. Andrés nos contaba de nuestras estrategias y las hemos agrupado de acuerdo a los canales de percepción de la realidad de las personas. Por lo tanto, dentro de las estrategias que necesitan una comunicación, que vienen por defecto en la comunicación y la percepción de la realidad visual, ya necesitamos entonces agregarles la comunicación kinestésica y auditiva. Por tanto, en los sitios web, si bien ya es un sitio visual y aquella persona que es visual, mientras tenga mucha imagen, este sitio le vamos a poder entregar mucha información, aquel que es auditivo y kinestésico va a carecer de esa información. ¿Cómo conecto entonces al auditivo y al kinestésico? Usando palabras que tengan que ver con las auditivos y kinestésicos. Por ejemplo, en nuestro sitio web podemos usar palabras como en el área de los verbos, por ejemplo, afinar, anunciar, contar. Se fijan que el contar sale de la boca, entra por el oído de alguien, y si empiezo a potenciar esas palabras, aquel que es auditivo y no visual también percibirá y recibirá la información que yo deseo. Y así, por ejemplo, el kinestésico le podemos comentar palabras como abordar, acumular, afirmar, crecer, palabras que tienen que ver con aquellas personas que perciben la realidad kinestésica. Lo mismo con las redes sociales y lo mismo con el mailing. En el caso del mailing, todas estas estrategias entran mayoritariamente por la vista. ¿A quiénes van a llegar sí o sí? Aquellas personas que son visuales, de primera. Por tanto, si mandan un mailing, en el subject del asunto del mailing debe contener palabras que sean auditivas y kinestésicas. En el caso de las redes sociales, también todo aquello que estoy comunicando, aparte de la imagen, comprender e incluir palabras que tengan que ver más específicamente con con auditivo y kinestésico. Veamos otra estrategia agrupada en las auditivas.
En las auditivas tenemos el telemarketing y el networking. Telemarketing suena, yo no veo a la persona, por lo tanto debo generar imagen en aquellas personas que son visuales. Yo no conozco mi interlocutor qué canal tiene, dado que no lo conozco, debo incluir en mi discurso y en mi script que voy a preparar a los 3 canales. Mire, lo estoy llamando para ofrecerle, y aquí ocupamos los 3 canales. Mire, lo estoy llamando, el auditivo, ofrecer. Ofrecer viene del ofrecer, kinestesia. Y lo mismo pasa con el networking. El networking, Andrés decía, es una estrategia comercial que debemos definir un objetivo específico. El networking nos va a permitir comunicarnos y conversar, también tiene de visual, el cómo me he visto. Si voy adecuado al ambiente del networking al cual voy, visualmente podré llegar. Sin embargo, lo que voy a comunicar, este speech de 60 segundos, o el pitch elevator que llamamos, me va a permitir transmitir y mostrar a partir de lo que transmito al visual. Si voy a transmitir un discurso, el auditivo va a ser quien lo perciba y el kinestésico va a ir acompañado de todo el movimiento que yo hago mientras hablo. Así, por ejemplo, aquellas personas que se dedican más en sus vidas a dar muchas charlas, ustedes verán que se mueven, que comunican a través del lenguaje corporal también, que es la percepción que tiene el kinestésico. Y así vamos creando en nuestras estrategias comunicaciones que contengan los 3 canales. Y vamos con la última, que es la kinestésica. La kinestésica también entra en networking, como les comentaba, porque el kinestésico es presente, es cuerpo mismo, es aroma cuando saludo, si tengo un rico perfume, tengo el si saludo o no de la mano, cómo tomo la mano, todo eso considera comunicación a través del kinestésico. Al visual ya lo vimos antes, que desde el cómo me he visto, desde hasta qué lápiz uso le puede considerar importante el visual. Y por cierto, las palabras que emito auditivamente llegan al auditivo. Y la tienda local u oficina. Por eso hoy está tan de moda, hoy hace un rato, los aromas en las tiendas, la música en las tiendas, porque comienzo a llegar a partir de todos los canales de comunicación a mi cliente. Y comienzo a entregar comunicación no verbal. Por ejemplo, un rico aroma da la sensación y da cuenta aquel que es kinestésico de una empresa o una tienda o una oficina que es bien cuidada, por lo tanto es un lugar donde sí deseo estar, por lo tanto puede ser un proveedor al cual quiero tener como proveedor porque es ordenado, es estructurado, se preocupa de cosas, detalles. El visual tendrá en la sala de espera el televisor, pasando videos, como lo vimos ahora mientras nos conectábamos con la charla, y así vamos a ir conectando con cada uno de los sentidos, y cada uno de estos sentidos me entrega a mí, cuando yo recibo la información, percepción de la realidad, y voy creando mi propia realidad. Importante considerar y comprender que el cerebro, como les decía, emite inevitablemente, ustedes lo comprendan o no, lo hagan consciente o no, imágenes a cada palabra o concepto que yo digo. Por lo tanto, es tan importante, tanto el auditivo, el visual y el kinestésico, le genera una imagen que inevitablemente le genera una emoción. Y esta emoción es la que me permite decidir comprar, decidir contratar, decidir hacer aquello que deseo hacer, porque me conecta con esa imagen que yo he creado de lo que deseo. Por otra parte, yo oferente, yo empresa que ofrezco un servicio, yo empresa que ofrezco un producto, debo generarle a mi cliente las imágenes desde lo que desea ver, lo que desea escuchar y lo que desea sentir. Cuando conectamos con estos 3 canales y además con las características de personalidad, podemos crear un discurso
que sea eficiente y que llegue al 90% de mis clientes. Por lo tanto, un mensaje debe ser eficiente y debe explicar con riqueza los 3 canales de comunicación: al visual, al auditivo, al kinestésico y o al neutro, que usamos las palabras mágicas. Por ejemplo, mire, lo estamos llamando para que aproveche nuestra promoción y vea así crecer armoniosamente su negocio. Usamos palabras visuales, auditivas y kinestésicas, donde le estamos entregando en una frase información a nuestro interlocutor. Dado que yo no sé cuál es el canal de mi interlocutor, debo incluirlas, como les comentaba anteriormente, todas estas palabras en los distintos canales. Otra que puede ser para una tienda: venga, kinestésico, a ver nuestro local, donde podrá conectarse con nuestros productos en un ambiente tranquilo. Obtuvimos y le entregamos información a los 3 canales, por lo tanto la probabilidad de que lleguemos eficientemente al 100% de nuestros clientes es mucho más alta. ¿Qué nos permitirá esto? Mejorar nuestras tasas de cierre, generar más tráfico de acuerdo a lo que nosotros deseamos y así poder elevar, por tanto, nuestras ventas. Si nos vamos a comunicar internamente mejorar nuestros márgenes, comunicarnos de forma más eficiente y ser líderes por elección de quienes lideramos, y así poder ser eficientes en todo aquello que deseemos obtener. Generemos una imagen de aquello que deseamos. Si es tienda, imaginarme lleno de gente la tienda. Si es un servicio, imaginarme el escritorio lleno de contratos. Y esta imagen va a generar que nuestro cerebro cree nuevas redes neuronales y, por tanto, al crear nuevas redes neuronales, crea nuevos caminos para llegar a aquello y me conecta con los recursos que necesito para poder obtenerlo. Este es el tiempo que tenemos, me encantaría seguir compartiendo más. Tenemos 2 charlas más donde podemos encontrar más información. Así es que un placer, feliz de poder compartir con ustedes todo esto que a mí me apasiona y lo encuentro fascinante, que tiene que ver con la programación neurolingüística. Muchas gracias, Andrés. Gracias, Luz Angélica, por tu excelente presentación. Bueno, ahí están nuestros datos de contacto, están nuestros correos, nuestro teléfono, nuestra página web, donde hay mucho más información de todo esto mismo que hemos estado conversando para que la puedan revisar, analizar y por lo tanto obtener de ahí algunas ideas que sean interesantes para sus negocios, sus empresas. Entonces, con esto damos por cerrada esta charla. No sé si tenemos alguna pregunta, Nicole, que podamos ir contestando en los minutos que nos quedan. Sí, antes de las preguntas, les agradezco a Andrés y Luz Angélica por la presentación y invitar a nuestros asistentes a que se inscriban a las próximas 2 charlas, ¿sí? De la próxima semana. Tenemos ahora no muchas preguntas que fueron surgiendo a través de la presentación, entonces invitamos a los asistentes a hacer sus preguntas en el chat para que podamos tener aquí unos minutos de conversación. Ignacio Morales nos preguntaba al principio, nos hacía 2 preguntas. ¿Cuánto influyen las emociones en la toma de decisiones? Y luego, ¿qué opinas de hacer pushback en la toma de decisión? Esto era para Luz. Pero lo pueden responder los 2. Sí, yo me voy con las emociones, Andrés, tú con el pushback, ¿te parece? Perfecto. Me gustaría, sí, por favor, por mientras que tú contestas, si pueden especificar a qué te refieres con pushback. Ok. En la toma de decisiones, las emociones, por cierto, que influyen muchísimo. Cuando yo a mi interlocutor le genero una imagen de algo positivo, la sensación, los químicos que el cerebro va a emitir van a tener que ver con emociones o sensaciones físicas que me generan las emociones. Sensación física de agrado o desagrado. Por lo tanto, cuando yo comunico y hablo siempre desde lo que yo deseo en positivo y en generar una imagen poderosa, grandiosa, donde yo invite al interlocutor a sentirse realmente grandioso desde lo que yo digo, le voy a generar sensaciones físicas y corporales
agradables y por tanto su cerebro va a relajarse y va a actuar en base a el cómo se siente. Por lo tanto, su decisión va a ser muy agradable. Desde ahí es que cuando alguien nos atiende con cara larga, con un mal modo, nos genera una sensación de estado de alerta. Esta sensación de estado de alerta físicamente no es la más agradable, no la hacemos consciente. Nuestro cerebro genera químicos de estado de alerta y por lo tanto la decisión de compra, si antes cuando entré a la tienda era muy alta, disminuyó considerablemente. Eso puedo decir respecto de conectar y más que conectar es que las emociones efectivamente nos colaboran en nuestras decisiones inevitablemente. Nuestro cerebro sabe inconscientemente aproximadamente 30 segundos antes de que nosotros hagamos consciente la decisión, nuestro cerebro la sabe 30 segundos antes de lo que nosotros la hacemos consciente. Andrés. Bien, estaba leyendo aquí en el chat un poco la definición de pushback. A ver, básicamente, Ignacio, mi opinión personal es que las decisiones son en base a emociones principalmente, como recién comentaba Luz Angélica. Por lo tanto, creo que el hecho de entregar una zanahoria y después quitársela, en mi opinión particular, creo que no es muy eficiente. Creo yo que hay que ser capaces de mostrarle con todos estos sentidos a nuestro interlocutor cuáles son los beneficios, qué es lo que gana por poder resolver este dolor que tiene por el hecho de contratarnos a nosotros. Creo que son mucho más eficientes que estar dando y quitando cada una de las estrategias, beneficios, ideas o lo que fuera. Con mi opinión en particular, yo no lo haría. Y desde la PNL, si yo uso la palabra y te castigo, imagínate lo que pasa con solo la palabra y te castigo, te doy y te quito, te doy y te quito. Ese lenguaje empieza a generar una imagen en aquella persona que le va a generar conflicto. Por tanto, o te doy y te premio, que vas a obtener muchos mejores resultados. Que es distinto, y complementando un poco más, que generar sentido de urgencia, que es diferente. O sea, es decir, te lo doy, pero tienes un cierto plazo, un cierto tiempo para poder definirlo. Porque si no, después ya no lo vas a tener nunca más. Pero no es que o sí o no, o sí o no. ¿Sí? No sé si hay una pregunta adicional. Sí, gracias a ambos por la respuesta. Está David Mili preguntando, ¿qué tips darían para hacer una buena caracterización del receptor? Estoy generando una imagen en mi cerebro respecto de la pregunta. ¿Qué tips? Básicamente, los tips, yo me enfoco personalmente, identifico si es una persona y la tengo al frente, me hace muy fácil identificar si es introvertido o extrovertido. Eso rápidamente lo podemos identificar. Por otra parte, podemos identificar si es racional o emocional también muy rápidamente, aproximadamente los 3 primeros minutos de conversación. Sin embargo, hay un tips que es muy simple y muy fácil que les comparto. El visual, cuando yo hago una pregunta, busca la información arriba. Los ojos los pone hacia arriba. Mira, busca información arriba. El auditivo, cuando yo le hago una pregunta, la información la va a buscar a la altura de los oídos, por lo tanto los ojos los mueve a la derecha o a la izquierda, dependiendo si es pasado o presente. Si está creando o no la información, lo busca, sin embargo, a la altura de los ojos, o sea, de los oídos. Y el kinestésico es hacia adentro. Busca la información cuando yo pregunto algo hacia adentro. Cuando tengo entonces una persona al frente y deseo identificar qué canal tiene para poder comunicarme mejor, le hago una pregunta que tenga que ver del pasado. ¿Hace cuánto tiempo te dedicas a esto? El visual va a buscar arriba, hace 10 años. El auditivo va a buscar a la altura de los oídos, por lo tanto solo va a moverlos, el acceso ocular se llama, solo va a mover los ojos y me va a decir hace 10 años sin mover mayoritariamente su cabeza. Y el kinestésico la buscará hacia abajo. Así también identifico si está buscando información en el pasado, toda la búsqueda será hacia la izquierda, o si está creando la respuesta, toda la información será a la derecha. Eso es si es en una persona. Dado que las estrategias comerciales son enfocadas a un grupo de personas, utilizo comunicación en los 3 canales. Espero que la respuesta haya servido.
Sí, gracias. Ah, Complementando un poquito más lo que decía Luz Angélica, creo que el tema de los colores, está introvertido, extrovertido, emocional o racional, también hay un montón de técnicas, palabras, conceptos que se pueden utilizar ahí para poder mover a las personas de los distintos colores a tomar ciertas decisiones de compra, en este caso, de lo que estamos hablando, o ciertos llamados a la acción. Entonces también determinando cuáles son los colores, son qué tipo de cosas le puedo ofrecer. Por ejemplo, al que es más rojo le vendo desafío, al que es más amarillo le vendo más amistad, al que es más azul le vendo más datos, más antecedentes, más calidad, y al que es verde le vendo más empatía, cercanía, tranquilidad. Son algunos conceptos que también son interesantes de juntar con esto de la mirada del tema ocular que comentaba Luis Angélica. ahora sí, gracias Andrés. Tenemos otra pregunta. José Muñoz dice, lo saluda, hola Luz, Andrés, excelente presentación. ¿Tienen algún libro que recomienden para mayor comprensión del tema? Sí, yo personalmente hay muchos libros de programación neurolingüística. Hay uno que es bien simple y es bien amistoso, que se llama, denme un segundo y les doy al tiro, el autor, y bueno, Grinder y Bander, que son los padres de la programación neurolingüística, pueden encontrar hartos libros de ellos. Más específicamente, momento, les doy al tiro, PNL aplicada a los negocios, puede ser, de Melina de Obrinsky. Podríamos tener también PNL en una semana de la misma persona. Y John Grinder y Richard Bandler son maestros de la PNL y con ellos pueden obtener muchos libros. Joe Dispenza también habla mucho más desde la neurociencia, desde el poder creador que tienen nuestras conexiones neuronales. Y en Joe Dispenza tenemos libros como Deja de ser tú, son libros un poco más, tal vez, a mí me gusta más lo práctico, lo que puedo demostrar. Joe Dispenza, si bien me gusta mucho porque habla desde cómo funciona el cerebro neuronalmente, también conecta un poco con algo que yo lo llamo más etéreo. Dejo dos libros ahí dejo dos tendencias muy concretas. Gracias, Luz Angélica. Teco Waitini, que es difícil nombre, dice, ¿cómo influye la cultura en el proceso de comunicación? Ya que no es lo mismo tratar con un cliente japonés o de Estados Unidos, por ejemplo. Gracias por tu pregunta porque la había leído hace un rato y quería responderla. Efectivamente, dentro de lo que la programación neurolingüística trabaja, tiene que ver con las creencias. Las creencias vienen efectivamente desde la cultura, desde la formación de nuestros hogares, desde la formación de nuestros colegios, desde la cultura cristiana, católica, musulmana, etc. Cada cultura tiene creencias. Estas creencias nos generan imágenes, por lo tanto, cuando yo digo que creo en un Dios todopoderoso, cada uno se imagina a este Dios todopoderoso y percibe la realidad desde esa creencia. El proceso de la comunicación, a partir de palabras neutras, a partir de palabras que dejan de emitir un juicio, puedo llegar a todos simultáneamente. Es importante. Hay otra de las presuposiciones en programación neurolingüística que es la que me permite dejar de emitir un juicio, y es que el mapa no es el territorio. Esto quiere decir que todos, de acuerdo a lo que nosotros hemos vivido, tenemos una percepción de la realidad, de un mismo hecho. Y esto nos permite, cuando identificamos e incorporamos esto en nuestra comunicación, nos permite efectivamente, sumado a las palabras mágicas que yo le llamo, llegar a todas las creencias, a todas las culturas, a todos los credos, y por tanto ser eficiente, seguir siendo eficiente en nuestra comunicación. Efectivamente, las creencias es algo que nos mueve tanto incluso en un mismo hogar, como extrapola al mundo completo. Gracias por tu pregunta. Hay una cosa adicional ahí que efectivamente, si ustedes se fijan en las estrategias que hablamos,
parte importante tiene que ver con la planificación. Y dentro de la planificación es conocer quién es mi interlocutor para poder hablar o para poder abordar todas estas cosas que está mencionando Luz Angélica. Entonces, entender bien a quién voy a llegar me permite prepararme con la forma correcta, los mensajes correctos, las palabras correctas para poder obtener los objetivos, los resultados que ando buscando. Bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Ana Luisa. Ella dice, ¿cómo manejar una situación de ventas cuando la respuesta del potencial comprador es despectiva? ¿Quién va? ¿Perdón? Dale Ya tú. yo voy. Generalmente, y otra de las cosas entretenidas de la programación neurolingüística es que el parafraseo es algo que también nos genera mucho éxito. Por lo tanto, cuando un cliente es despectivo, parafraseas exactamente las mismas palabras. Esa persona siente, aun cuando esto que dijo no es agradable, que te estás comunicando de forma eficiente con él. Baja las barreras. Entonces, si te dice, oye, ¿qué producto o servicio más malo? No estoy de acuerdo contigo. Cara arrugada, misma cara arrugada, es como el juego del espejo. Sí, no estás de acuerdo conmigo, comprendo este servicio, y comienzas a parafrasear aquello que él dijo o esa persona dijo y lo transmites de forma positiva. Sin embargo, en lo posible usar el 90% de las mismas palabras que tu interlocutor utilizó. Esto permite, como te digo, que perciba la realidad desde lo mismo que dijo. Le hace sentido porque estás usando exactamente las mismas palabras y baja la barrera. Y una vez que baja la barrera, tú puedes comenzar a entregar comunicación tratando de identificar entonces, esa persona probablemente es roja, es competitiva, es rápida, necesita información rápido. Aquel que no está de acuerdo generalmente es rápido. Yo digo, un elefante en cristalería, le hablas de la misma forma, en el mismo tono, en la misma intensidad, rapidez, parafraseando y siendo un espejo del otro. Eso es muy eficiente. Perdón, la empatía en este caso, un poco es lo que está diciendo Luz Angélica, es bien importante. Ahora, hay otra cosa que desde la mirada, ya hablando del tema comercial, es que a nosotros nos gusta comprar, no nos gusta que nos vendan, nos gusta encontrar los beneficios de las cosas que estamos comprando. Por lo tanto, en la medida que somos capaces de parafrasear, decir en su lenguaje, de su manera, mostrarle los beneficios, mostrarle qué es lo que está ganando por el hecho de poder conectarse con nosotros, comprarnos a nosotros, etcétera, también es mucho más fácil hacer que se vaya abriendo, utilizando lo de los colores y usando algunas palabras mágicas que mencionaba Luz Angélica para poder generar ese vínculo. Bien. Andrés, Luz Angélica, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias también a nuestros asistentes que se quedaron hasta el final esta mañana. Los invitamos entonces a todos a inscribirse a las próximas 2 charlas del miércoles y del viernes. Les vamos a dejar ahora los enlaces en el chat. Y eso, no sé si quieren decir algunas palabras de cierre. Los invito a que tengan una buena mañana, una excelente semana, que puedan ver el maravilloso día, escuchar el ruido de los pajaritos y conectarse con aquellas buenas emociones para toda la semana. Nos vemos miércoles. Muchas gracias a todos por la asistencia y nos vemos en las próximas 2 sesiones. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a todos. Sí, que tengan un buen día y les dejamos ahora unos videos para el cierre. Que tengan un buen día. Nos vemos, chao. Chao. Chao.